A esta hora vamos a conversar con el ex delegado presidencial para la macrozona sur, Pablo Urquizar. Pablo, gracias por el contacto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Matilde, muy buenas tardes. Muy atento y también muy preocupado con lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Pablo, de acuerdo a los antecedentes que se han recogido a través de la prensa y que me imagino que usted, con todas las redes que tiene en la macrozona sur, ha conocido, ¿cómo califica la situación que ocurrió el día de ayer con la visita, con los disparos, con el lienzo que conocimos, con la respuesta también del gobierno? Yo lo califico como una acción bastante improvisada y irresponsable. Lo improvisada no lo digo yo, lo dice el mismo padre de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, que efectivamente se juntó con la ministra Sichel. Pero irresponsable por sobre todas las cosas, irresponsable porque la ministra no solo arriesgaba su vida, sino también arriesgaba la vida de civiles y la vida también de policías como Carabineros de Chile y su escolta, porque básicamente todo el que está ahí sabe precisamente que a la comunidad de Temucuicui, donde opera la resistencia mapuche-mayeco, una de las 7 orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la macrozona sur, se va precisamente con vehículos blindados. El 7 de enero del año 2021 fue asesinado un detective de la Policía de Investigación, el inspector Morales, precisamente en un operativo de drogas en la comunidad de Temucuicui. Por lo tanto, la realidad de lo que está ocurriendo es una realidad extremadamente preocupante, y desde esa perspectiva, la acción de la máxima autoridad del gobierno interior y de la seguridad en Chile, que no pueda avanzar ni trasladarse a través de una ruta pública, que es la ruta R50, porque efectivamente la amenazan, la intimidan, la amedrentan, queman un auto, dejan un panfleto, precisamente la resistencia mapuche-mayeco, señalándole que no van a dialogar y que además se retiren los militares, precisamente son señales completamente equívocas. Y más encima, cuando la ministra en sus declaraciones lo que ratifica es que efectivamente el estado de excepción no se va a prorrogar, por lo tanto le está haciendo caso a la resistencia mapuche-mayeco y a las orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona, y además habla de presos políticos mapuches. Yo me pregunto y le digo a la ministra con todo respeto, bueno, ¿ha ido a las cárceles de la macrozona sur, a la cárcel de Angol, a la cárcel de Temuco, a la cárcel de Leu? Bueno, yo le quiero contar que en las cárceles no existe ninguna persona presa por su forma de pensar, sino que existen personas presas precisamente por el asesinato, por ejemplo, del matrimonio Luxinger-Macay, por el asesinato reciente, por ejemplo, de don Edgardo Huenteo, por el asesinato de don Eleodoro Raimán, por narcotráfico, por tráfico de armas, municiones y por grave atentado incendiario. Por lo tanto, hablar de presos políticos me parece que es una falta de respeto en relación a las víctimas y a las familias mapuche y no mapuche que han sufrido las consecuencias del actuar de estos delincuentes. Bueno, hay varias cosas, pero partamos por el tema de que la autoridad entra sin la debida protección policial, pero poniéndose digamos, en el lugar de una autoridad que llega y que quiere plantear un diálogo nuevo, que no quiere levantar, me imagino, ninguna resistencia, sino que quiere manifestar una voluntad abierta de diálogo, de no ir con la fuerza pública. ¿Era factible tener esa mirada en ese lugar, desde decir, vamos a ir, pero vamos a ir desarmados porque vamos a ir a conversar? ¿O esa postura es del todo equivocada en una zona como esta? Matilde, es parte del problema de la ministra el diagnóstico completamente equivocado y errado de lo que está pasando en la macrozona sur. La ministra Sichel va por primera vez a Ercilla, y cuando va a Ercilla lo que ella determina es que hay que ir precisamente a la comunidad de Temucuicui. La comunidad de Temucuicui, para cualquier persona que vive en la Araucanía y más en Ercilla, sea mapuche o no mapuche, sabe perfectamente que es un lugar donde hay tráfico de drogas, donde hay comercialización de drogas, donde hay mafias de drogas y donde precisamente se busca por parte de la resistencia mapuche-mayeco ejercer control territorial, donde las policías
precisamente entran, pero entran a través de vehículos blindados. Por lo tanto, es una irresponsabilidad de parte de la máxima autoridad del país plantearse desde esa perspectiva. También le quiero preguntar por una entrevista que aparece en el medio Interferencia, donde hablan con Víctor Queipul, que es el líder de la comunidad autónoma de Temucuicui, donde él personalmente dice que él se enteró el día anterior de rebote de esta visita de la ministra y que él es la autoridad en la zona, por lo tanto, el que no habla con él no entra. ¿Ustedes también tienen conocimiento de que esa es la vía de entrada a la comunidad de Temucuicui y que no hay más líderes que él? Matilde, estamos en un Estado democrático de derecho. Las rutas y caminos públicos son de todas las personas. Ya, pero usted sabe que eso no opera ahí en la comunidad de Temucuicui porque ni siquiera se ha podido hacer el censo. La comunidad de Temucuicui autónoma, por ejemplo, tiene también a otro líder, que es Jorge Huenchullán, que hoy día está prófugo de la justicia precisamente en esa comunidad por tráfico de drogas. Y por lo tanto, esa es la realidad. Desde esa perspectiva, acá lo que corresponde es que se haga una separación clara. Y eso es lo que cae el error el gobierno. El diálogo que debe hacer el gobierno tiene que hacer con las familias y las personas mapuche y no mapuche que quieran escoger la paz para efecto de su desarrollo económico, social y cultural, y en eso no hay ninguna duda. Ya, pero fuera de Temucuicui, eso es lo que le quiero preguntar. El que quiera entrar a Temucuicui, eso es lo que yo le preguntaba. ¿Tiene que contar, entre comillas, con la venia de esta persona para poder entrar, sabiendo que, pese a que estamos en Chile, en esa zona el Estado no ha entrado nunca? El Estado se ha entrado, o sea, entra antes permanentemente. Sí. Perdón, pero no pudo hacer el censo, tampoco, bueno, usted vio cómo fueron recibidos la policía con cerca de 800 efectivos, por lo tanto no es una zona donde se entre libremente, usted mismo lo está reconociendo. Por lo tanto, lo que yo le pregunto, y desde toda la ignorancia, si es precisamente esas las lógicas que operan en ese lugar. Matilde, una cosa es el deber ser. El deber ser es que efectivamente el Estado y las policías y las autoridades deberían transitar libremente por cualquier lugar. Y otra cosa es las lógicas que imponen las mafias, precisamente del terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, de control territorial. Y ahí, en ese lugar, se busca ejercer control territorial. Y las palabras de Víctor Queipul, en donde dice, si no se habla con él, se van a encontrar con sorpresas. Bueno, ¿cuáles son las sorpresas? Las sorpresas son estos disparos con fusiles de guerra, estos atentados incendiarios de vehículos, estas barricadas. Esas sorpresas que él le denomina son delitos puros y duros. Delitos puros y duros que la misma ministra también en un acto irresponsable no denuncia y no se querella, teniendo la obligación como funcionaria pública de hacerlo. Y esa es la preocupación que tengo con la macrozona sur, es decir, cómo estamos relativizando lo que está pasando en la macrozona sur, mezclando y criminalizando al pueblo mapuche, porque se mezcla y se piensa que producto de un problema desde la perspectiva de las tierras que existe entre el Estado de Chile con el pueblo mapuche, pero a partir de los títulos merced que se reconocieron entre 1884 y 1929, y precisamente la ley de indígena lo reconoce y está materializando eso. A partir de eso se cree que el pueblo mapuche entonces es terrorista, es narcotraficante, es crimen organizado. Eso no es verdad, eso es una separación que hay que hacer clara y tajante. El pueblo mapuche es un pueblo honesto, pacífico y trabajador. Y otra cosa es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Y con eso el gobierno está completamente equivocado en pretender dialogar, porque ahora, no existe Pablo, diálogo contra el delito. En esta comunidad, estábamos hablando de eso, usted me dice que claramente ahí no hay interés que entre el Estado porque, de acuerdo a lo que usted describe, ahí hay crimen organizado. ¿Qué es lo que ustedes lograron identificar dentro de la comunidad de Temucuicui en relación a eso? Mire, hay información de inteligencia e información pública. Obviamente la información de inteligencia no la puedo divulgar porque forma parte precisamente de la ley de inteligencia. Como funcionario público estoy obligado a guardar ese secreto, pero en lo público hay hechos objetivos. Hechos objetivos, el principal líder de la comunidad Temucuicui junto a Víctor Queipul es precisamente Jorge Huenchullán. Jorge Huenchullán, que hoy día está prófugo de la justicia por tráfico de drogas. Segundo hecho objetivo, en el mismo lugar
donde precisamente la ministra quería visitar, se asesinó a una persona, al inspector Morales, luego de un operativo policial con 850 policías de investigaciones de Chile, y en donde precisamente se encontraron más de 1.277 matas de marihuana, una cantidad importante de millones de pesos en efectivo. Y también, tercer hecho objetivo, como gobierno, nos querellamos por tráfico, comercialización y producción de droga, precisamente en la comunidad de Temocurcú, contra 59 personas, que precisamente lo que corresponde como gobierno es que se ejerzan todas las facultades legales para perseguir penalmente a quienes cometen esos delitos. Y en la comunidad de Temocurcú, obviamente, no todas las personas, sino que sus principales líderes son aquellos que están vinculados con esto, pero existen personas que son personas trabajadoras, personas también que son honestas y que quieren lo mejor para su gente. ¿Cuántas familias viven ahí, Pablo? Desconozco el dato específico, pero es una comunidad que tiene acerca de 3.000 hectáreas de terreno, y precisamente es en ese contexto que se da efectivamente la materialización de la droga, y no solo la materialización de la droga, sino que el móvil político de legitimación de la violencia como método de acción política a través del terrorismo. Hablando del crimen organizado, ¿ustedes también lograron identificar cuáles son las zonas donde se produce o quiénes están detrás del robo de madera, también detrás de tráfico de armas? Está todo identificado. Nosotros, a través del sistema de inteligencia del Estado, que se logró recomponer no solo con las policías, sino también en el contexto del estado de emergencia, con el aporte de la inteligencia militar a través de las Fuerzas Armadas, se logró llegar al número de todos aquellos que ejercen la violencia en la macrozona sur. Son 416 personas que están completamente identificadas, evidentemente con las orgánicas a las que pertenecen, que son 7 orgánicas radicalizadas y terroristas, y los lugares donde precisamente están. Y es en ese contexto que el trabajo de persecución penal del gobierno del presidente Piñera se focalizó en un trabajo de joyería precisamente para poder desarticular esa orgánica. Nosotros logramos detener y condenar, y algunos en prisión preventiva, a 84 personas en ese contexto de las 416, es decir, el 21%, pero es un trabajo que se tiene que hacer a largo plazo, porque una cosa es la información de inteligencia que se tiene y otra cosa dice relación con aquella que se puede acreditar penalmente, y eso evidentemente es un trabajo que requiere la colaboración del Ministerio Público y también las policías en su rol de precisamente persecución penal. ¿Cómo diría o cómo calificaría usted que está desarrollada la inteligencia policial y militar en esa zona después de que sabíamos y que conocimos que prácticamente no existía nada? ¿En qué nivel diría usted que está? Es una inteligencia que se está recomponiendo, pero que ya tiene y ya ha proveído al sistema y a las autoridades la información suficiente para poder instaurar una estrategia disuasiva, una estrategia también desde el punto de vista interventor y también desde el punto de vista de la visualización que permita ir al fondo del problema, y eso hoy día está. Ahora, eso no obsta a que evidentemente requiere mejoras sustantivas, y por eso mi llamado al Congreso Nacional, en donde hay un proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado, que impacta directamente en la macrozona sur, que se presentó por parte del gobierno del presidente Piñera el 13 de noviembre del año 2018, y que lleva más de 1.200 días tramitándose, ya parado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, y que evidentemente hace ver que lo que se requiere acá es una política de Estado, es decir, que todos los órganos del Estado y los poderes del Estado se pongan a disposición con la mirada común contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, en favor de quienes, de las familias mapuche y no mapuche que viven en la zona. Yo escuchaba a la ministra Siches que va a ir la próxima semana o una vez al mes, pero el problema no es un problema de una vez al mes o una vez a la semana, es un problema de todos los días, y de todos los días no de los que viven en Santiago o en el norte, sino de los que viven precisamente en Quirico, Tirúa, Cañete, Conturno, Lumaco. Esa es la realidad.
sabiendo que usted es defensor del estado de excepción y de la presencia de militares en la zona, el gobierno ya lo ha dicho en todos los tonos que no va a insistir en eso, pero se ha propuesto una desescalada que contemple dotar a la policía de carabineros con recursos que puedan dejar los militares, el ejército, para que puedan tener mejores elementos, mejores herramientas con las cuales trabajar. Es una vía intermedia. ¿Cómo calificaría usted sabiendo cuál es su posición inicial? Matilde, es bastante impresentable que, sabiendo la realidad de lo que ocurrió ayer, la única propuesta concreta, el plan de seguridad del gobierno del presidente electo, sea el retiro del estado de emergencia, es decir, menos seguridad. Y acá hay una realidad. Conocí perfectamente a la relación de las policías y el trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, un trabajo de lujo que permitió reducir los hechos de violencia en un 45%, las usurpaciones en un 73%. Y la realidad es que al menos hay 4 problemas que son objetivos, que son imposibles de solucionar en el corto o mediano plazo. El primero son los 2.000 efectivos militares adicionales que aportaban las Fuerzas Armadas al trabajo conjunto con las policías. Eso es imposible materializarlo en un par de meses, 3 meses, ni menos un año. Segundo lugar, las capacidades estratégicas, dígase la relación con, por ejemplo, helicópteros blindados, con Humvee, con MOWAC, con camiones, con una serie de elementos tecnológicos como aviones no tripulados. Esas capacidades estratégicas son propias de las Fuerzas Armadas y no son traspasables precisamente a Carabineros de Chile, al menos en el corto, mediano y largo plazo. La inteligencia y la estrategia militar tampoco es traspasable. ¿Y por qué no es traspasable? Precisamente porque eso es propio del ámbito de la seguridad externa de las Fuerzas Armadas. Y lo más relevante, que yo diría que desde un punto de vista político, es que las Fuerzas Armadas, precisamente con las policías, lo que hacían era ir a enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Y son las orgánicas radicalizadas y terroristas las que en cada atentado lo que exigen son 2 cosas. Uno, que se liberen los presos que están en las cárceles por graves asesinatos, atentados incendiarios y narcotráfico. Y en segundo lugar, que se termine el estado de emergencia. Y el gobierno, el plan de seguridad que está haciendo es precisamente darle la razón y acoger la demanda de las orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona y las demandas de la gran mayoría de las personas de la macrozona sur, familias mapuche y no mapuche, que es que se mantenga el estado de emergencia, no se está materializando. Y por lo tanto es una contradicción completa, más cuando vemos hoy día precisamente que se extiende la prórroga del estado de emergencia en el norte, sabiendo que el presidente electo, el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, lo que dijo es que se va a prorrogar el estado de emergencia porque se mantienen las circunstancias que le dieron origen. Bueno, yo me pregunto, en la macrozona sur ya se acabó el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado que le dio origen al estado de emergencia. Evidentemente que no. Entonces, donde existe la misma razón, tiene que existir la misma disposición y por lo tanto la voluntad del gobierno de mantener ese estado de emergencia en la macrozona sur. Bueno, ahí opera otra lógica, Pablo, porque se mantienen en el norte las mismas condiciones que son las condiciones de frontera y de ingreso, y en el sur se mantiene, me imagino, la decisión de ahora y de antes de, digamos, de quitar los militares, entendiendo además que son situaciones absolutamente distintas. Pero bueno, usted está exponiendo claramente el punto de vista que tiene. Le queremos agradecer esta conversación con CNN Chile, Pablo, para también entender desde esa lógica qué es lo que está ocurriendo y cómo se está operando en la zona.